comprar pescado. Lázaro López, especialista en seguridad alimentaria y también veterinario. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenos días. Veo que has venido con una corbata perfectamente acorde a lo que vamos a hablar, una corbata de pescados, de pescaditos bien, ¿no? Sí, pescado auténtico. ¿Nos dan gato por liebre? Desgraciadamente sí. En cualquier actividad humana que haya una transacción siempre hay desaprensivos que intentan sacar un beneficio aprovechándose del desconocimiento o la poca formación que puedan tener los compradores. Pero hay herramientas para evitarlo. ¿Y qué herramientas hay? Porque al final el consumidor es el más indefenso de todos y cuando vamos allá donde quiera que compremos pescado no tenemos ni la menor idea. Claro, es que ese es el problema, es decir, el consumidor diferencia muy bien, por ejemplo va a comprar vegetales y no tiene ningún problema a diferenciar una verdura de otra, un vegetal, pero los pescados hay muchísima variedad. A veces nos dan tomates que... A veces dan, sí, más bien poco maduros todavía y sin sabor, ¿no? Pero efectivamente, perdón. Sí. No, pero el problema es esto, que hay muchísimos pescados en el mercado, la mayoría se parecen entre sí. Y si te lo ponen ya troceado en filete, pues ya es imposible, es muy difícil. Si ya diferenciar una merluza de otra, una española de una chilena, de una sudafricana es difícil, pues cuando te lo trocean, mucho más difícil todavía. Sí, pero entiendo, y eso está legislado, que es un delito, y sin embargo, exacto, lo están haciendo. Esa es una de las herramientas que tiene el consumidor. Hay una ley, cada año se publican, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado, los nombres comunes de todas las especies de pescado que están en el mercado, y tienen que tener esa denominación siempre en el etiquetado. Cuando un pescado viene envasado, tiene que venir etiquetado perfectamente qué tipo de pescado es. Y además si es congelado, o es fresco, o es descongelado. Y si lo compramos en el mercado con la estructura anatómica, pues tiene que tener un cartel indicando el nombre común y la denominación de esa región o comunidad autónoma, porque varía de una comunidad autónoma a otra. Pero el nombre español, el nombre siempre es el mismo. Claro, pero yo voy a la pescadería y a mí no sé si a ustedes, pero a mí no me suena ver esa etiqueta en el pescado fresco que yo voy a consumir. Sí, ¿lo podemos reclamar al pescador? Claro que sí, por supuesto que sí. Es obligatorio. Muchas veces ese cartelito pues está caído, está dado la vuelta, está tapado con otros pescados. Pero hay que decir, oiga, por favor, quiero ver ese pescado, el nombre común y además si es de acuicultura o si es de pesca extractiva, si lo han pescado con anzuelo o no, y si es de río o es de mar. Eso tiene que ponerlo el etiquetado perfectamente, la zona de donde viene. Y por supuesto saber si ese pescado es fresco o no. Hay varios puntos, varias claves que a mí me gustaría que usted me dijera de cómo podemos identificar a un pescado fresco. Bueno, pues eso hay que tener, primero, bueno, cuando se va a un mercado vamos a comprar un pescado que tiene identidad anatómica, es decir, tiene cabeza, tiene escamas, tiene aletas, pues por esas características nos vamos a fijar. Primero, el ojo del pescado tiene que estar claro, no puede estar turbio. Si lo vemos blanquecino ya opaco, fuera. Mala Dice que incluso es, que cuanto más alto, mejor, más fresco. ¿Cuánto más? El ojo. Sí, no, el ojo es la claridad. La claridad es lo fundamental. O sea, si está blanquecino... Nada, si tiene como un alito así blanquecino, opaco, no nos interesa. Las agallas, por ejemplo, si le podemos ver las agallas, tienen que ser rojas, tiene que oler a mar. Si le presionamos como el dedo con el dedo en el cuerpo, se recupera. Si está muy pasado, se queda hundido. Pero y el olor, por supuesto. Y la escama tiene que estar brillante también. La escama también. Pero claro, si hacemos todas esas cosas, al final el pescadero nos mira y nos dice, ¿qué está haciendo usted? Exacto, al final te dirá, bueno, llévese ese mejor que está mucho más... Sí, ¿verdad? Claro. Y los precios, nos tiene que mosquear. Si de repente la merluza que tanto nos gusta está a un precio muy bajo. Claro, esa es la base del fraude, es decir, el desaprensivo intenta venderte por un pescado de calidad mayor, uno que tiene una calidad normal, pero que tiene un precio menor. Entonces, repito, si está entero, por ejemplo, hay unos fraudes que sustituyen unas especies por otras. Te venden como lenguado aquello que no es lenguado. Entonces, ¿qué puede hacer el consumidor? Si está entero, el lenguado es muy sencillo de identificar. Claro. En los pescados planos, que son todos de arena, a veces en algún restaurante te ofrecen un lenguado de roca. Imposible, el lenguado es un pescado plano que vive precisamente en el fondo de la arena. Entonces, si ponemos en una superficie plana un lenguado y lo miramos la cara, es decir, los ojos tienen que estar encima de la boca, el lenguado siempre mira hacia la derecha, siempre. Sin embargo, el gallo, que a veces se puede sustituir, se puede confundir con el lenguado, el gallo, si lo ponemos al mismo tiempo y vemos los ojos encima de la boca, siempre mira a la izquierda. Caray, pues que con eso nos liamos. No, porque del gallo tú lo vas mirando y le ves los ojitos y la boca. Además, la boca es pequeñita en un lenguado y en un gallo grandísima. Es lo mismo que la gamba y el langostino. Hay langostinos de agua dulce también. Entonces todo eso repercute en los precios. Y ahora que dice los langostinos, ya ahora le hago enseguida otras preguntas. Pero el langostino dicen que cuanto mejor conserve los bigotes es más fresco.
¿O qué nos tenemos que fijar a la hora de saber si un langostino o una gamba es fresca o no? Vale, si es congelado no hay problema, porque viene en el etiquetado la fecha de consumo preferente o la fecha de congelación. Si es fresco, primero diferenciar una gamba de un langostino. Es muy sencillo, si cogemos una gamba y lo ponemos la cabeza y aquí la cola y le pasamos el dedo desde la cola hacia la cabeza por el lomo, si es una gamba nos pincharemos. Ah, sí, ¿eh? Y si es un langostino, lo pasas y no te pincha. ¿Por qué? Porque los dos últimos segmentos tienen unas espinitas que cuando le damos con el dedo por el lomo, pues te clavas el dedo. Eso es una gamba. Y si no, es un langostino. Las anillas de calamar. Bueno. A ver, que ahí nos confunden mucho. Sí, a ver, el calamar es un marisco, es un molusco que es caro. Es caro y no es muy grande, Entonces, al ser caro y no muy grande, para presentártelo, si encima te lo limpian, te lo trocean y te lo hacen rodajas, el precio sería astronómico. Por lo tanto, cuando te venden un calamar, normalmente lo venden entero, que es como te lo presentan luego en la restauración colectiva. Pero escuche, que yo a veces voy con prisa porque tengo que hacer un arroz y veo ya las anillitas ahí al fondo que están... Claro, esas anillas casi seguro que no son calamares. ¿Y eso qué puede ser eso? Son potas de la Patagonia, calamar de la Patagonia, potas que son unos parecidos al calamar pero gigantescos, a lo mejor de 200 kilos. Entonces eso son trozos, el manto te lo van troceando, te lo pueden hacer anillas y te lo usan como bocadillos de calamares. No es que estén malos, algunos a veces tienen una tira como si fuese de goma, los calamares nunca son así. El calamar te lo van a vender entero para que tú lo puedas hacer a la plancha o en restauración igual, te lo tienes que exigir que sea calamar de verdad. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país, que usted sepa que otros pescados nos dan por algunos que todos conocemos. Bueno, por ejemplo, hemos tenido hace poco un problema con el atún. ¿Ah, sí? El atún, sí, porque hay ciertos pescados de familias, bueno, científicamente son los escómbridos, que cuando se estropean un poquito, cuando empieza a tener el ojo y la galla de color marrón y ya no huele a fresco y tal, se empiezan a descomponer y se producen unas sustancias que son peligrosas para la salud. Puede producir intoxicación, que es la histamina. Entonces, ese pescado, el atún, cuando se va estropeando, poco a poco se va poniendo cada vez más marrón. ¿Qué sucede? Está muy de moda el atún rojo. El atún rojo, los defraudadores intentan que ese atún, pues no solamente no se ponga marrón, sino que parezca que está rojo. ¿Y qué hacen para ponerlo rojo? O le añaden colorante. Le añaden a lo mejor, como está prohibido añadir colorante, le añaden a lo mejor un extracto de remolacha, de color rojo, o de algunos nitritos camuflados. No se puede añadir. Yo intuyo que ahí los expertos lo notarán, pero... Claro, pero el problema es que si tú a ese pescado lo tiñes de rojo, el consumidor lo compra pensando que está fresco y ha habido problemas por la intoxicación. Digo yo que se quedará el plato rojo también. Debería, pero no lo sé. Debería. Lo que sucede es que hay que desconfiar del pescado rojizo y aparte se puede pedir, vuelvo a decirlo, cuando vaya al mercado se le puede pedir en un papelito, una documentación de ese pescado, porque es caro. Perfecto, ya, pero en esa etiqueta que dice usted, bueno, tiene que estar totalmente etiquetado, la procedencia, etcétera. ¿Qué requisitos tiene que tener indispensables? Algo que tiene que estar sí o sí. Nombre científico y nombre común. Tú tienes, si es un besugo, y el nombre científico ya no nos vamos a quedar con ese nombre científico. Y tiene que ser si es de pesca o de acuicultura y de la zona que viene. Eso es obligatorio. Ay, tanto que sea obligatorio. Hemos hablado del atún rojo. Ahora están muy de moda los sushis, etcétera. Sí. Esta mañana hablábamos en la redacción. Hay uno en concreto que se llama pez mantequilla. Y decía un compañero, pez mantequilla, ahí sí que te lo cambian por lo que quieran. El mismo salmón. Sí. La procedencia, el atún que hemos comentado ahora, el pez globo. Sí, el pez globo está prohibido, por ejemplo. Es un pescado que está prohibido solamente en Japón y ciertos cocineros están permitidos y tienen, digamos, un carné para poder cortarlo porque es tóxico. Si lo consumimos tal cual, podemos sufrir una intoxicación y grave. El salmón también, hay sucedáneos de salmón, cogen palometa, le ponen colorante, que está permitido, puedes tomar palometa con colorante, pero no llamarle salmón. Claro, efectivamente. Claro. O la trucha arcoíris, es de color también, digamos, de color rojizo como el salmón anaranjado, pero hay que llamarle trucha arcoíris, no salmón. Yo eso no había escuchado nunca, la trucha arcoíris. Claro, es muy parecida. Tanto los salmones y la trucha arcoíris se cultivan, la mayoría se cultivan en la acuicultura, y se le da de comer en el pienso un pigmento que da color a su carne. Y entonces se parece. Una pregunta. ¿Estamos expuestos, no lo sé, a pescados que nos puedan provocar algo nocivo para nuestra salud?
Bueno, estamos expuestos no porque afortunadamente tenemos los servicios de vigilancia, la inspección veterinaria que te protege de eso. Pero sí que es cierto que no solamente los pescados que nos ofrecen, es que podemos ir al extranjero y comer pescado, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, en zonas caribeñas donde hay arrecifes de coral, correcto, hay pescados que comen allí, están viviendo, son perfectamente... Ciguateras. La ciguatera es una enfermedad, efectivamente, es una toxina que está en los arrecifes de coral. El pescado empieza a comer en estos arrecifes y esa toxina la acumula en su cuerpo, no la elimina. Entonces, en peces grandes, como un mero, por ejemplo, pues lo capturan, está fresco, te lo comes y te da la ciguatera y entonces te intoxicas, y intoxicaciones graves, con secuelas neurológicas. O sea que hay que identificar perfectamente el origen de los pescados y el propio pescado. No quiero terminar sin hablar del anisakis. Yo muchas veces voy a la pescadería y por la rapidez, una cola de merluza que la quiero hacer para no sé qué. Y tiene anisakis. Tiene anisakis, si la fríes no pasa nada. Claro. Y yo me suelo fiar, ¿eh? A ver, yo también me fío, pero el problema del anisaki es que es desagradable encontrarse en un filete de pescado, en una merluza, te lo vas a comer y te encuentras un anisaki. Entonces, aunque esté frito, por supuesto se elimina, se muere y no tenemos ningún problema. Pero claro, si lo ves, pues una vez que lo has visto en algo lo puedes comer. Entonces lo que hace el pescadero es quitarle todo lo que vea. Está prohibido venderlo con los anisakis, hay que limpiarlo. De hecho, los pescaderos te van limpiando porque está en la zona de la tripa. Entonces es más fácil quitarlos de allí y luego darle tratamiento, y si te los vas a consumir en crudo, por ejemplo con la comida japonesa que decías, o boquerones en vinagre o algo así, congelarlo antes o después de hacerlo. Que no sé si usted sabrá o no, se lo pregunto y si me puede contestar, perfecto, si no, no. También comentaba el otro día con una persona, porque me trajo salmón fresco, precisamente para hacer sushi, y le dije, ¿y has visto atún rojo? Es que el atún rojo es más propenso a tener anisakis, el salmón no. No, el salmón no puede tener anisakis, porque es de acuicultura. Perfecto. El anisakis siempre son en pescados que son salvajes, porque ahí sí que hay un ciclo biológico que se cierra cuando el pescado ingiere ese huevo de parásito. Pero los pescados de acuicultura como el salmón no, salvo que haya contaminación cruzada. Cortas una merluza en una tabla que pueda tener anisakis, claro, dejas el gusano y luego cortas un salmón y por adherencia te llevas el salmón. Eso me pasó a mí personalmente. Bueno, sí, pues espero sí. Que lo vi y lo dejé inmediatamente, pero menos mal. Lázaro López, especialista en seguridad alimentaria, muchísimas gracias. Tenemos que estar prevenidos y pendientes siempre de la etiqueta para saber que el pescado que compramos es exactamente el que vamos a consumir. Ha sido un placer, muchas gracias. Nosotros seguimos y ya saben, el sábado, estando contigo, noche.